Dios enseñándonos, que sea Dios mostrándonos la bendición de tener hoy esta reunión. Bien, bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, oramos. Dios, hoy nos disponemos a ti. Hoy estamos en ti presentes y dependiendo de ti. Gracias, Dios, porque hoy podemos estar reunidos ante ti y saber de la química. Gracias, Dios, por esta reunión. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar nuestro tema. Y voy vamos a continuar. Recordemos la sesión anterior, vimos reacciones y vimos reacciones de síntesis o de composición, ¿cierto? Eso fue lo que vimos en la sesión anterior. Ustedes tienen una tarea, esa tarea está para el viernes de las dos clases que vimos la sesión anterior. Vamos a continuar entonces con los otros dos tipos de reacciones químicas y ahí acabaríamos la introducción y ya estaríamos todos nivelados. Bien, entonces vamos a mirarlo primero. Entonces vamos a ver y voy a compartir pantalla y vamos a ver el tipo de reacciones de descomposición. Bien, ese sería el que vamos a ver ahora. Voy acá a compartir pantalla con ustedes y acá ¿Estás viendo la clase? Juan, y que si estás viendo la clase. No. Aquí hay alguien con audio abierto. Vamos a mirar. Ok. Bien. Veamos acá. Ok, creo que ya todos tenemos el audio cerrado. Ok. Bien, entonces vámonos de nuevo para acá. Bien. Entonces vamos a compartir la pantalla y acá debe ay, se me salió otra vez, permítame. Acá, vamos a ver descomposición, reacciones de descomposición. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, las pasadas que eran composición, era que habían dos reactantes, bien, y reaccionaban y quedaba un producto, bien. Eso era composición, ¿cierto? O síntesis. Y ahora vamos a ver reacciones de descomposición. Entonces las reacciones, voy a tratar de mover un poquito más así para que les quede, uy no, ya les quedó muy abierto. 1, 2, eso. Bien, yo creo que ahora sí, ahí 1.40, 1.30, creo que es lo correcto. Y exacto. Bien, entonces acabemos nuestra idea de tipo de reacción, segundo tipo de reacción. Dios nos dio un segundo tipo de reacciones químicas, que son las de descomposición. Bien, entonces, es todo lo contrario a la que vimos en la sesión anterior. Aquí vamos a mirar, entonces, ¿sí? ¿Cómo es una reacción de descomposición? ¿Sí? ¿Sí? O también se llaman reemplazamiento, ¿sí? Pero más que todo se conocen como de descomposición. Bien, entonces son el tipo de reacción química donde una sola sustancia se descompone o es descompuesta o rota para producir una o más sustancias.
Este proceso de la descomposición, ¿sí?, se llama lisis. Entonces, de pronto ustedes han escuchado la palabra hidrólisis. La hidrólisis quiere decir que el agua le pasa esta reacción de descomposición y se descompone en hidrógeno y en oxígeno. Entonces, todo lo que termina en lisis, en química, tiene que ver con que hubo una reacción de descomposición. Bien, entonces veámosla acá. Entonces tenemos el reactante o el elemento, el compuesto A. Bien, tenemos el compuesto A y va a quedar en B y C. Bien, entonces estas reacciones se dan para compuestos y va a producir otras dos sustancias. Entonces veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el peróxido de hidrógeno. Recordemos cómo el peróxido de hidrógeno se había hecho. Entonces, vamos a ir y vamos a compartir ahora acá la clase anterior de cómo fue que hicimos el peróxido de hidrógeno. Bien, entonces yo creo que acá ustedes ya están viendo y el peróxido de hidrógeno, no es esta clase, permítame, ya las muestro, que es la anterior a esta. Entonces vamos acá, es la de reacciones químicas. Esta es la clase. Pero me toca volver a compartir. Ya les comparto nuevamente. Bien, compartir, clase 51, es donde vimos la del peróxido. Ok, acá, listo, acá está. Bien, entonces, nosotros acá vimos la producción del peróxido, ya la habíamos visto. Bien, aquí está hidrógeno molecular más oxígeno molecular, va a producir peróxido de hidrógeno. Bien, ¿qué tipo de reacción química es esta? Bien, entonces veámosla nuevamente. Hidrógeno molecular más oxígeno molecular va a producir peróxido de hidrógeno o lo que conocemos como agua oxigenada. Bien, recordemos que el agua oxigenada es una solución de peróxido de hidrógeno donde hay 95 partes de agua y 5 partes de peróxido de hidrógeno. Eso es lo que es el agua oxigenada. Bien, listo. Entonces, de nuevo, veamos la reacción. Ya la vemos ahí. Ahora, ¿quién me dice qué tipo de reacciones? Levanten la mano. Levantemos la mano. A ver, ¿nadie sabe? Ok, entonces, veamos nuevamente. Vamos a volver ahí a nuestra reacción química. Hidrógeno molecular más oxígeno molecular produce peróxido de hidrógeno. Eso quiere decir que nadie ha hecho la tarea todavía, aunque es para el viernes, porque eso es una reacción de descomposición o de, ¿sí? No es una reacción de descomposición, es una reacción de composición o síntesis. Tenemos dos, ¿sí? Y quedó uno. Eso fue lo que vimos en la clase anterior, ¿bien? Es una reacción de composición o síntesis. Los reactantes quedaron compuestos en uno solo, ¿sí? Bien, esa fue la que vimos la clase anterior. Hoy estamos viendo al revés. Entonces, ¿para qué muestro esto? La mayoría de reacciones de composición o síntesis también pueden producirse en descomposición. Es decir, yo puedo hacer esta reacción y hacer el peróxido, pero si dejo el peróxido ahí, él también se empieza a descomponer o puedo inducirlo a separarlo. Yo puedo hacer el peróxido y luego también el peróxido de hidrógeno y luego lo puedo separar. Entonces, aquí ya lo hicimos. Hidrógeno molecular, oxígeno molecular. Ahora vamos a ver cómo lo separamos. Lo hicimos a través de una reacción de composición. Bien. Y ahora lo vamos a separar a partir de una reacción de descomposición. Entonces, 2 moléculas de peróxido de hidrógeno se van a descomponer en 2 moléculas de agua y de oxígeno. ¿Cómo hacemos para descomponer el peróxido de hidrógeno? ¿Sí? El peróxido de hidrógeno lo vamos a descomponer en
agua y oxígeno calentándolo. ¿Sí? Entonces lo calentamos y entonces empieza a emanar un poquito, calentándolo muy suavemente, no tan fuerte porque si no también el agua líquida se va a disociar en hidrógeno y oxígeno. Bien, entonces estas reacciones de descomposición se llaman lisis o disociación, también se llaman, ¿sí? Se rompen. Entonces acá se ha roto el peróxido de hidrógeno y ha producido agua y oxígeno. Bien, bien. Bien, entonces este es un ejemplo de las reacciones de descomposición. Es al contrario de las de composición. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos un segundo ejemplo, que es el ácido carbónico. Hablamos un poquito de el ácido carbónico, ¿sí? Ese ácido carbónico, digamos, en la reacción de descomposición está líquido, ¿sí? Y se va a descomponer en agua líquida y en dióxido de carbono gas. Bien, esta es la reacción de descomposición del ácido carbónico. Bien, agua y dióxido de carbono. Entonces si yo tengo ácido carbónico, yo puedo producir agua. Bien, y cómo descomponiéndolo iba a producir agua y dióxido de carbono. Bien, esta reacción también se da naturalmente. La mayoría de las reacciones de descomposición se dan naturalmente. Aquí lo puse líquido, pero esta misma reacción, ¿sí?, se da naturalmente en la atmósfera cuando el ácido carbónico está en forma de gas. Entonces, el ácido carbónico en forma de gas automáticamente o naturalmente va a tener una reacción y va a disociarse, a descomponerse en agua, en vapor de agua, en este caso nubes blancas, y dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, esto sucede. Pero la reacción principal es cuando está líquido. Porque aunque las reacciones naturales son de descomposición, muchas son de descomposición, realmente se da naturalmente, pero la cantidad en que se da no son tan altas. Si yo realmente quiero descomponer el ácido carbónico, tengo que entonces inducirlo a partir de esta reacción de descomposición. Bien, entonces ya vimos, es muy fácil, descomposición es igual. Vamos ahora a ver el problema. Bien, veamos el problema que tenemos para esta clase. Entonces tenemos las bolsas de aire o airbags en los carros se inflan como resultado de una reacción química de descomposición que es explosiva. Cuando se descompone la ácida de sodio, que es NaN3, ¿sí?, al descomponerse queda el sodio y el nitrógeno libre. Bien, y el sodio y el nitrógeno libre, ¿sí?, son agentes explosivos. Por eso a la dinamita, ¿sí?, la dinamita es el trinitrotolueno o TNT, ¿sí? Entonces, tiene nitrógeno. Cuando en el trinitrotolueno queda el nitrógeno libre, es que explota. Pero si el nitrógeno todavía está pegado al tolueno, entonces no explota. Bien, pero cuando queda libre hay una explosión. Entonces acá tenemos una reacción de descomposición que es explosiva. Entonces, ¿qué es lo que tienen los airbags? Un poquito de ácida de sodio, ¿sí? ¿Sí? Y un elemento de transferencia electrónico, o que transfiere electrónicamente electricidad. O sea, transferencia eléctrica electrónicamente. Cuando el carro se desacelera por un choque, entonces entra en contacto el flujo eléctrico con la ácida de sodio y hace que se separe el sodio y el nitrógeno. Y entonces eso hay una explosión. Bien, entonces esa es la reacción del airbag, es una reacción de descomposición, ¿sí? La ácida de sodio, y acá porque me lo sugiere ácida, no sabe qué es ácida. Vamos, no me lo deja. Ok, la ácida de sodio se descompone, o bueno,
claro que sería el ácido de sodio. Sí. El ácido de sodio se descompone en menos de 40 milisegundos a través de una explosión. O sea, 40 milisegundos, la milésima parte de un segundo, 40 partes, ¿sí? Explota. O sea, que apenas el carro se choca, ¿sí? Hay esa reacción química y explota la ácida de sodio. Bien. Y se hace por acción de la temperatura al calentarse por el flujo eléctrico. Bien. Cuando una esfera metálica conductora en un circuito conectado, o sea, una esferita, ¿sí? Que conduce la energía el carro desacelerarse por un choque, la esferita se mueve y toca la asida. Al tocar la asida, ¿sí? Entonces hay un contacto y causa esa explosión, haciendo que se libere gran cantidad de moles de gas de nitrógeno, el cual infla esta cantidad, la cual infla la bolsa hermética. Bien. Entonces, vamos a escribir estas dos respuestas ante, ¿sí? Bien, estas dos respuestas ante este problema. Primero, ¿por qué se requiere que el gas liberado en la explosión sea en alta cantidad de sustancia? Esa es la primera. O sea, ese gas que se libere en el airbag tiene que ser gran cantidad de sustancia. Entonces, por eso usamos, ¿sí? El nitrógeno. Veamos qué tanta cantidad de sustancia se produce. 3 moles, 3 moléculas, ¿sí? Que eso es muchísimo. Bien, en una sola reacción química ya producir 3 moléculas es bastante. Bien, es un muy buen rendimiento. Bien, estamos hablando el triple de lo normal de una reacción química. Por lo tanto, se requiere bastante producción de oxígeno, de gas. ¿Por qué? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo evidencias, de acuerdo con la reacción presentada, que se produce gran cantidad de sustancia? ¿Cómo se evidencia? O sea, digamos esas dos. Bien, entonces, escribe en tu hoja de registro tu respuesta, las preguntas y tu respuesta. ¿Listo? A ellas. Entonces, para esto, tenemos, sí, vamos a dar poquito tiempo porque queremos acabar con esto. Entonces, vamos a dar unos 4 minuticos. Bien, entonces, dale, escriban y respondan. Bien, entonces ahí lo tenemos. Entonces, vamos a dar esos 4 minuticos.
Bueno, muy bien. Entonces veamos cómo nos fue. Veamos cómo nos fue. Entonces teníamos dos preguntas. Bien. La primera pregunta era, ¿por qué se requiere que sea bastante gas liberado? Bien, eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, veamos ello. Entonces, ¿quién quiere responder esa pregunta? Puede levantar la mano y me dice. Entonces está Daniel y Charles y Emily y María Claudia. Ok, wow, bastantes. Vamos entonces con Daniel. Yo creo que para que se infle rápido el airbag, la bolsa, entonces a soltar harto para que se infle como a buena velocidad. Bien, entonces la velocidad no tiene que ver con la cantidad de aire, sino tiene que ver con la eficiencia de lo que haga que explote el ácido de sodio, el compuesto de ácido de sodio. Entonces, digamos, tiene la mitad, pero todavía le falta. ¿Sí? Veamos a ver a Charles. Profe, yo escribí lo mismo. ¿Lo mismo? Ok, Emily. Cuéntame, Emily. Yo también pensé cómo ven eso, pero también como para que el pasajero no tuviera que esperar tanto y cuando ya el choque ya está allí, pues vaya rápido y no se lastime. Y también para que quede como que acolchonadito, porque si no, si solo fuera pan, no, o sea, no lo cubriría bien. Correcto, Emily. Bueno, Emily tiene el 75% de la respuesta. Veamos María Claudia. Bien. Emily adicionó algo más a lo que Daniel había adicionado. Entonces vamos a mirar, a ver María Claudia si tiene algo más. ¿Qué dice María Claudia? Bueno, profe, yo escribí como los todos y un pedacito más. Entonces se requiere que sea alta cantidad de gas para que la bolsa hermética se infle a gran velocidad y pueda cumplir su propósito de proteger la vida del pasajero. Y esto lo añadí después de que Daniel desde que Daniel lo dijo. Y para que la reacción se produzca efectivamente. Bien, como muy igual. Bien, entonces vamos a darle, sí, un punto positivo a cada uno de ustedes, pero, sí, vamos a explicar qué fue lo que faltó. Correcto, la reacción tiene que darse rápido, ¿cierto? Es una reacción de descomposición, entonces ahí hay una clave. Las reacciones de composición se descomponen muy rápidamente. Segunda, ¿sí? Tiene que, ¿sí?, producirse gas y tiene que ser rápido que la producción de gas se dé. Entonces, la reacción de descomposición tiene que ser rápida y tenemos que asegurar que se produzca gas. Pero ¿por qué tiene que ser gran cantidad de gas? Para que el airbag acolchone, que fue lo que le puso Emily de más, y proteja al conductor. Porque si es poca cantidad de gas, pues entonces me choco contra el timón o contra el vidrio enfrente o contra, sí, los vidrios. Entonces tiene que ser rápida la descomposición, rápida la producción de gas y en alta cantidad de gas. ¿Bien? ¿Para qué? Para que sea un colchoncito. Entonces, vamos a poner un puntico positivo a los tres, pero creo que sí, esa era la idea. Aunque Emily dijo acolchonar, pero bueno, que acolchonadito, pero para la protección, no para la comodidad, puede ser o algo así. Muy bien, pero ahí tienen todos el punto positivo, entonces, y vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos decía, ¿cómo evidencias, de acuerdo con la reacción química presentada, que se produce una gran cantidad de sustancia? Bien, entonces, veamos entonces quién lo tiene. María Claudia, dale. No, profe, se me quedó la mano levantada la vez pasada. Oh, bien, entonces, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Veamos a ver cómo evidencian, de acuerdo a la reacción química que vimos, que sí se produce gran cantidad de gas.
Bien, entonces les voy a compartir aquí de nuevo la reacción química para que la tengamos. Ahí está la reacción química aquí arribita, mírenla. Ácida de sodio, ¿sí? Se va a descomponer por acción de la corriente que la calienta en sodio y nitrógeno, ¿sí? Entonces, en sodio y nitrógeno. Entonces, ¿cómo evidencian en la reacción química? De acuerdo a la reacción química, ¿sí? Bien, ¿qué si se produce allí alta cantidad de gas? Daniel, dale. Vamos a ver, Daniel y Juanita. Voy a Bueno, escuchar pues, primero a Daniel. Dale, Daniel. sí, pues porque son 3 moles de nitrógeno. El nitrógeno es el gas, ¿sí o no? Sí, Después, pues es una ajá. muy buena cantidad que es Fácil, yo, liberada de exacto. gas. Muy bien. Y Juanita dijo lo mismo. Correcto, ambos vamos a poner ahí su punto positivo, pero sobre todo es ver que las reacciones químicas nos dan de una vez una idea de qué tanto voy a producir. Y eso es muy bueno. Entonces, si yo quiero producir harto, por ejemplo, hay muchas formas de producir agua. Bien, muchas. Si yo quiero producir agua o quiero producir algo, hay varias reacciones. Puede ser a través de la composición o a través de la descomposición o a través de otros tipos de reacciones. Pero ¿cuál escogería yo? La que me produzca más moles. ¿Por qué? Porque quiero producir cosas en gran cantidad. A veces de pronto la reacción que produce más moles es más peligrosa, ¿sí? O es más costoso, necesito más equipo, entonces me toca una que no produzca tantos moles, pero trabajar más tiempo. Bien, entonces eso es lo que yo decido. Bien, pero claro, las reacciones químicas nos van a dar también qué tanta cantidad de sustancia. Muy bien, Juanita. Muy bien, Daniel. Excelente. Entonces ahora vamos a ver si la tarea. La tarea que tenemos es 3 reacciones químicas. ¿Sí? 3 reacciones químicas que sean de descomposición. 3 reacciones químicas que sean de descomposición. Eso es lo que necesitamos. Esa va a ser una tareita de esta clase. ¿Sí? Y vamos a mirar entonces ahora el siguiente tema, o sea, el siguiente tipo de reacción. Bien. Bien, entonces vamos a ver la número 55. Acá ya les voy a compartir pantalla. Acá me toca quitar aquí una cosita primero, permítame un momentico. Ok, listo. Entonces esta ya va a estar para ustedes y ahora vamos a compartir la pantalla de la clase 55, que era la última que habíamos visto. Ok, bien. Bien. Entonces ya vimos reacciones de composición y de descomposición. Entonces ahora vamos a ver el tercer tipo de reacciones químicas, que es, Dios nos dio, es las reacciones de reemplazo. Bien, Dios nos dio un tercer tipo de reacciones químicas que son las de reemplazo. Esa es la idea fundacional. Bien, entonces recordemos esa idea fundacional y escribámosla. Entonces, recuerden, siempre deben escribir su idea fundacional en cada sesión. Bien, bien, voy aquí a emplearlo un poquito para que veamos cuáles son las reacciones de reemplazo. Bien, entonces vamos a dar aquí un ejemplo. Reacciones químicas de reemplazo o de reemplazamiento también se les llama. Entonces, voy a ponerle reemplazo mejor, que me gusta más que reemplazamiento. Son el tipo de reacciones de reacción química
en la cual un compuesto reactante es desplazado de uno de sus elementos o radicales dentro de sí mismo por un elemento radical del otro reactante. Se ilustra así. No está tan fácil la explicación, pero con el ejemplo sí lo vamos a mirar. Entonces son el tipo de reacciones, vamos a poner acá mejor reacciones químicas, en las cuales un compuesto reactante es desplazado de uno de sus elementos o radicales por un elemento radical del otro reactante. Entonces, por ejemplo, tenemos el compuesto A o el elemento A más el compuesto BM y va a producir AM y B. Es decir, que el B del compuesto BM fue reemplazado por el A. ¿Sí? Y esto es una forma muy importante, ¿sí?, para producir elementos o cosas puras o sustancias puras. Por ejemplo, yo tengo, ¿sí?, cloruro férrico. Ese es un compuesto. Pero yo lo que quiero producir es hierro. Entonces, ¿qué hago? Al cloruro férrico le ocasiono una reacción de reemplazo para que me quede libre el hierro y le pongo al cloruro férrico sodio. Y entonces queda sal, cloruro de sodio, y el hierro me queda libre. Entonces, ¿qué hago? Hago reaccionar el cloruro férrico con sodio para que me quede libre el hierro y vender el hierro. Esa es una forma para producir elementos libres. O sea, en la producción industrial la clave va a ser muchas veces el B, el que quede solito después de la reacción. Eso es una clase. Entonces veámoslo acá. Entonces veamos algunos ejemplos de este tipo de reacciones. Entonces este es uno muy conocido, es para producir cobre. El cobre pues es más caro que el hierro, el cobre se usa para todos los cables que usamos tienen cobre por dentro, bien, principal productor de cobre en el mundo es Chile, y entonces, ¿cómo producen el cobre en Chile? Resulta que la mina es una mina de una sal que es sulfato de cobre, ¿sí? Tenemos el sulfato de cobre, que es una sal. Esa es la mina que hay en Chile. Recuerdan entonces ustedes que eso estuvo con los mineros que quedaron atrapados en esa mina de sulfato de cobre. Entonces tenemos esa mina de sulfato de cobre, pero la vamos a hacer reaccionar, ¿sí? Ese sulfato de cobre lo vamos a hacer reaccionar con, ¿sí?, hierro. Entonces, en presencia de hierro, el sulfato de cobre, ¿sí?, ¿qué le va a pasar? Va a producir cobre libre y sulfato de hierro. Hemos reemplazado el cobre por el hierro. El hierro es más barato que el cobre. Entonces, ¿qué hago? Produzco sulfato de hierro y me quedo con el cobre solito. Y ese es el que voy a vender o algo así. Inclusive después puedo recuperar ese hierro, ¿sí?, para venderlo como hierro también. Pero esta es una forma muy fácil de producir elementos libres. En este caso, el cobre. Bien, entonces tenemos un reemplazo, ¿sí? Un reemplazo entre una de las partes de los reactantes, ¿sí? Se reemplaza por el otro reactante. Bien, bien. Entonces tenemos hierro con sulfato de cobre, produce cobre con sulfato de hierro. Muy bien. Entonces, fácil. Fácil. Este es sólido y el sulfato de hierro también es sólido. Entonces, una reacción muy fácil. Esta reacción también lo produce un poquito es exotérmica. Las reacciones de reemplazo generalmente transfieren energía. Entonces, se calientan, ¿no? Ya vimos las evidencias de las reacciones. Veamos entonces esta segunda. Tenemos sodio y agua. Entonces tenemos sodio sólido y agua líquida. O sea, le echamos sodio al agua. ¿Y qué producimos? Hidróxido de sodio más hidrógeno en forma de gas. Bien, eso es lo que se produce. Hidróxido de sodio más hidrógeno. Entonces, ¿qué sucedió?
¿sí? Se ha reemplazado el grupo OH del agua por el sodio, pero casi no lo vemos o no lo vemos gráficamente como si lo vemos en la anterior reacción. ¿Bien? Porque ahí pusimos la fórmula del agua, H2O. Pero ¿qué se reemplazó? ¿Sí? ¿Sí? El hidrógeno del agua quedó libre y el sodio se metió en el OH. ¿Sí? En el OH. Y ahora entonces produce 2 moléculas, ¿sí? de hidróxido de sodio, o lo que conocemos también con el nombre de soda cáustica. Bien, entonces esto es una forma para producir soda cáustica, adicionar sodio al agua. Es una reacción altamente exotérmica, chispeante, peligrosa, ¿sí? Quema, entonces es una reacción muy, ¿sí? difícil. Las reacciones de reemplazo son difíciles, o sea, hay que tener cuidado porque se calienta, chispean, explotan, ¿sí? Entonces es importante ello. Veamos entonces la tercera. Ahora tenemos el hidróxido de sodio, ¿sí? Este hidróxido de sodio, ¿sí? Este hidróxido de sodio va a reaccionar con el ácido clorhídrico. Hidróxido de sodio sólido, ¿sí? Con el ácido clorhídrico líquido nos va a producir cloruro de sodio, o sea, sal, y agua. Bien. Bien. Esta es la reacción química para producir sal. Bien, normalmente para producir la sal, si no la tenemos en una mina, entonces hacemos reaccionar hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, una reacción también muy peligrosa. Bien, y queda un precipitado de sal y agua líquida. Luego colamos y nos queda la sal. Bien, bien, esos son reacciones de reemplazo. ¿Por qué se reemplazó? Por el sodio del hidróxido de sodio. Entonces quedó NaCl, sal, y ¿qué quedó en el otro lado? ¿Sí? El OH del hidróxido de sodio más el hidrógeno del ácido clorhídrico, es decir, que se formó agua. Bien, muy bien. Esas son las reacciones de reemplazo. Bien, entonces, vamos a mirar el problema. Entonces, aquí está. Una de las minas más grandes de cobre en el mundo está localizada en Chile. La forma natural más abundante del cobre en esta mina es en forma de óxido de cobre. Por su extracción se hace con la siguiente reacción química. Esto es lo que hacen allá en la mina de Cobreloa en Chile. Ellos lo que adicionan es carbono. Bien. Adicionan carbón, ¿sí? Carbón al óxido de cobre, haciendo una reacción de reemplazo. Haciendo una reacción de reemplazo para producir cobre libre en estado sólido, ¿sí? Y dióxido de carbono en gas. Bien. El dióxido de carbono es un gas, ¿sí? Casi inerte, es un gas, ¿sí? Que nosotros producimos por la respiración, que se produce, que las plantas toman en la fotosíntesis, que lo adicionamos a la gaseosa y no lo podemos tomar. No es un gas dañino, pero en la mina, al estar bajo presión, todos los gases bajo presión son agentes explosivos. Entonces pueden explotar. ¿Qué fue lo que pasó en 2010? Pues que explotó, ¿sí? Hubo una chispa, hubo algún problema y se explotó y se cayó el techo de la mina y quedaron atrapados los mineros. Entonces, dice,
¿De qué se deben asegurar de tener disponibilidad los concesionantes de la mina para hacer la mina productiva? ¿Qué tiene que tener los que están operando la mina para que la mina sea productiva? Es la primera pregunta. Y la segunda, en 2010, en la mina hubo un accidente y quedaron atrapados 33 mineros. Una de las razones por la cual lograron sobrevivir mientras eran rescatados después de 69 días de intentos de rescate, estando dentro de la mina, bajo la superficie terrestre, fueron unos ductos de escape que la mina debía tener como requisito en el lugar de extracción del cobre donde se daba la reacción química presentada. ¿Para qué eran esos ductos? Bien, bien, muy bien. Entonces, sí, tenemos 5 minuticos para que sí, respondamos la pregunta. Profe, es que al parecer dejaste de compartir, es que se te trabó y Oh, ok, gracias. Yo creí que sí estaba compartiendo, pero vamos entonces a volver a compartir, porque yo les estaba hablando y ustedes no estaban viendo nada. Ok, entonces vamos a compartir. Aquí está. Bien, entonces, ahora sí, yo creo que ya estamos. Entonces, perfecto. Escribe entonces. Escribe las siguientes preguntas y tu respuesta a ellas. Bien, en tu hoja de registro. La reacción química es la de aquí arriba, ¿no? ¿Listo? Bien. Listo, tenemos 5 minuticos para eso. Esta se les deja más larga porque la pregunta 2 es un poquito más larga. Profe, ¿será que usted podría bajar un poquito
podría bajar un poquito la hoja para terminar de ver la segunda pregunta? Gracias. Muy bien, entonces vamos a queda un 20 segunditos. Bueno, muy bien. Bien, entonces, Christopher me pidió que bajara ahí, entonces creo que la mano de Christopher está abierta arriba, me imagino, para eso. No, profe. Entonces vamos a mirar, veamos la primera pregunta. Entonces, nuestra primera pregunta tiene que ver con de qué tenían que asegurarse tener siempre para que la mina sea productiva. ¿Sí? Profe, yo levanté la mano. Ah, ok, pero la había levantado antes de que yo preguntara. Dale, Christopher. Y luego Emily. Pues yo pues miré que primero que la mina sea segura, o sea, en el sentido que no haya derrumbes ni nada de eso, y tener el equipo necesario para sacar la producción de cobre, bueno, de la producción. Bien, tener el equipo necesario, obviamente, sí, correcto, está bien. Correcto, muy bien, Christopher. A ver, Emily, ¿qué más? Pues como decía ahí, ellos hacían reacciones químicas. Entonces alguno, no sé, tal vez de esos gases podía ser contaminante y pues las personas no podían respirarlo. Entonces No, yo pero creo esa es que la esos segunda, ductos, esa es la segunda pregunta. Estamos en la primera. Que tienen que tener todo lo operativo para que la mina se pueda hacer. O sea, como dijo Christopher, es correcto, ¿sí? Pero ¿qué más? Porque yo puedo tener todo lo operativo que necesito que la sea segura, tener la maquinaria, los empleados, pero ¿cómo extraigo el cobre? ¿Sí? Ahí pues Christopher se ganó su punto positivo, pero vamos a ir un poquito más profundamente. A ponerle punto positivo. así, dije esa porque se me traba un poco el internet Dale. y no te puedo escuchar. Ok, entonces voy a repetirlo. Podemos tener toda la infraestructura lista para que la mina sea operable. Pero ¿cómo extraemos el cobre? A través de una reacción química, ¿cierto? ¿Qué tienen que tener ellos de acuerdo a esa reacción química? Siempre tienen que tener algo para que puedan sacar el cobre. Porque podemos tener la maquinaria de los empleados, pero si no tienen eso, no podemos hacer nada. Puede ser la mina más segura del mundo, pero si no tenemos eso, no pueden hacer nada. Entonces hay algo prioritario que tienen que tener. ¿Qué sería? ¿Quién me dice? Vamos a mirarlo. Emily, dale. Ah, bueno, Emily tenía la mano levantada, dale. El laboratorio, o sea, para poder hacer la reacción. Bueno, ¿quién más me dice? Porque podemos tener laboratorio, pero si no tienen eso, no se puede trabajar en el laboratorio. Dale, Charles. La segunda pregunta, ¿cierto? La primera, estamos todavía. ¿Qué era la segunda? Ok, entonces, veamos la reacción química. Vamos a verla. Vamos a mirarla. ¿Qué nos dice? La reacción nos dice que ya tenemos todo listo, pero si no tenemos carbono, no hay producción. Porque la forma de extraerlo es a través de una reacción de reemplazo, reemplazando el cobre por el carbono, ¿sí? Y obteniendo el cobre libre, ¿sí? Entonces tenemos que tener carbono en la mina, ¿sí? Esa es la primera
Respuesta. ¿Por qué la mina de Cobreloa es tan grande? Porque hay mucho óxido de cobre, pero también hay carbono. Dios puso el carbono ahí en la otra montaña y en las del lado puso el óxido de carbono. Entonces, wow, tenemos el carbono, tenemos el cobre. Si no, tendría que haber trenes que lleven el carbono o ellos estar comprando carbón para poder hacer la reacción química. Entonces, esa es la ventaja que tienen los chilenos. Dios les proveyó la mina de esa forma y entonces por eso es el primer país productor de cobre en el mundo. Bien, segunda pregunta. Entonces vamos a ir a la segunda pregunta. Entonces voy a darle a Emily y a Charles, serían los que podrían responder la segunda pregunta y luego María Claudia. Dale, Emily, nuevamente y luego veo a Juanita que me escribió por el chat. Dale, Emily. Bueno, como lo dije en la primera, como no escuché, pues yo pensé cómo ahí hacían las reacciones químicas, entonces pues varias de esas reacciones podían no tener gases y que las personas, los humanos no pueden respirar. Entonces tal vez esos ductos eran para que subiera y no se quedaran ahí y pues ellos no pudieran respirar. Correcto. Entonces los ductos era para que puedan respirar. Es correcto, toda mina que eso dentro de la tierra tiene que tener ductos. Bien, bien. Pero, ¿qué más nos dice Charles? Vamos a ver si Charles, ¿qué nos dice? Ahí tiene un punto positivo también, Emily, porque es correcto lo que dice, pero vamos a ir más grande. Dale, Charles. Bueno, yo digo que los ductos eran utilizados para transportar el cobre al lugar donde se trataba. Los transportan en vía carrilera. Normalmente las minas lo trabajan vía carrilera interna a través de gandolas y unas gandolitas. Esa es la idea. Veamos, María Claudia, qué dice. Bueno, yo creo que los ductos eran sí, para que corriera el oxígeno. Y ahora, respecto a lo que dijo Charles, tengo una pregunta, que si nos podías explicar bien por dónde sacaban el cobre. Ok, bien. Bien, entonces también para sacar el oxígeno para vivir, ok, ya les explico lo del cobre. Veamos qué nos dice nuestra reacción química. Uy, me acabó el tiempo, ya me acabó ya, pero veamos, denme aquí un segundito. Reacción química, listo. ¿Qué se va a producir en la reacción química? Dióxido de carbono, ¿en qué forma? En forma de gas. Bien, yo necesito sacar ese dióxido de carbono de allá abajo donde está haciéndose la reacción química, ¿sí? Porque o si no, se puede generar una explosión. Bien, entonces, aunque siempre habían ductos de aire, ¿sí? Los ductos no son para que la gente viva abajo, sino para que baje, trabaje, y por eso los mineros tienen jornadas laborales de 4 horas o 6 horas nomás y luego tienen que subir. Bien, entonces son unos ductos de aire pequeños, pero tiene que haber unos ductos grandes para sacar este dióxido de carbono que se produce y que no haya una explosión. ¿Qué fue lo que falló? Que uno de esos ductos se cedió la montaña y el ducto se cerró y se acumuló dióxido de carbono y hubo una explosión. Entonces quedaron atrapados. Pero los otros ductos entonces los otros ductos también para sacar el dióxido de carbono en las otras partes de la mina, los usaron para inyectar oxígeno y que ellos pudiesen sobrevivir. Muy bien, de este también vamos a tener una tareita, 3 reacciones químicas de reemplazo. Bien, esas son las tareas que tenemos. Esas tareas van a estar no para este viernes, sino para después de Semana Santa. Entonces ahí tienen 2 tareitas muy sencillas en esto. Bien, listo muchachos. Entonces un saludito y nos vemos este viernes. Bendiciones. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Luego. Chao, profe. Chao. Juanita contestó bien también ahí en el chat. También tiene su punto positivo, Juanita. Bien.
Bueno, cuéntamelo todo. Oiga, mamá se le ocurrió ponerse a subir un video de YouTube En clase. y se me cayó el video. Bueno, cuéntame cómo fue. ¿Qué tal la clase? ¿Entendiste? Mientras explicaba lo de los mineros, yo estaba por fuera. ¿Sí? Sí, ay, qué bueno. ¿Entendiste? 2 puntos positivos para mí, me hace el favor. Me hace el favor y me los pone. También el Chávez. Ya te los puse, no, Achas tuvo solo 1. Porque él dijo, en la segunda dijo que para transportar el carbón, el coso, y no. Pero participó. Sí, pero lo mal. Ay, qué triste. Bueno, entonces vas ganando la materia porque tienes 5 puntos positivos y todos 5. Pero Juanita, hoy también lleva 6 puntos positivos, Juanita. No. Sí, pero tiene unos 5 y un 0, un día que no estuvo, y un 4. Entonces, pero el punto positivo le sube, estás ahí. Porque al tener un punto positivo se te sube bastante, te sube una nota, Pero una décima. ¿cuántos tiene? ¿Cómo? 6. Tiene 6 puntos. Yo solo tengo 5. Sí. ¿Cómo hizo para ganarme? No, ya tenía 4 o 2 hoy. Bueno, Ok, ella tiene. pero tiene un 6. 0 y un 5, entonces está muy cerca. Tiene un 0 y un 4. Eso le quita un punto. Sí, pero le Es un sube 0 un y un punto. 4. Por eso. No. Entonces ya tiene 5. No. Ah, vamos, sigamos. A ver, Yo cuéntame voy a- quiénes vinieron. Bueno, bueno, ahí estuvo chévere en la clase. Sí, sí estuvo chévere, sí se entendió. Fáciles reacciones, ¿no? Bueno, Yo sabía que era carbono, oxígeno, pero no estaba segura. y Y entonces. por eso ¿por qué no lo participé. dijiste? Iba a decir oxígeno, papá. Yo sabía que era una de las dos. Yo sabía que lo que tú estabas ahí era una de esas. Yo no me he salido.